soy Marcelo Santos, soy académico, profesor asociado en la Universidad Diego Portales en la Escuela de Periodismo y soy también investigador adjunto del Núcleo Milenio MEPOP, el Núcleo para Estudios de la Política, Opinión Pública y Medios en Chile. Bueno, en relación a lo político hay diversos impactos, ¿no? O sea, en primer lugar, aparece, así pensando un poco cronológicamente, ¿no? Cuando aparecen las redes sociales, los blogs antes que las redes sociales, son plataformas, ¿no?, digitales en las cuales una persona sin ningún conocimiento técnico, con muy poco conocimiento técnico, puede expresar su opinión, puede hacer un video, puede subir un contenido que sea, puede responder o reclamar o comentar. Entonces, ese nivel de interactividad con los medios, ¿no?, en una sociedad que antes estaba habituada a los medios masivos que te hablan y tú escuchas, ¿no? Ustedes ahora van a poder quizás comentar, reclamar de este video, ¿no? Pero yo cuando vi esos videos, cuando yo era niño, no tenía dónde reclamar, ¿no? O sea, si estaba en el cine, si estaba en la televisión, si estaba en la radio, no había un canal adecuado como para interactuar con el contenido. Entonces, las redes sociales, digamos, los medios digitales en general, permiten esa posibilidad técnica que es esa comunicación de doble vía, ¿no?, de doble mano. Y eso tiene muchos impactos. Ahora, cómo la gente lo usa es otro problema, ¿no? Hay gente que escucha y no responde, hay gente que no escucha ni responde, hay gente que escucha y responde. Entonces se generan diferentes potencias en lo político, ¿no? Si uno piensa que idealmente la idea de esfera pública, un ambiente donde se genera una discusión, una conversación racional sobre problemas de la sociedad, debería ser una revolución muy positiva, y así fue la visión al principio, ¿no? También había una otra cuestión que era muy interesante, que diferentemente que los medios masivos que necesitaban grandes recursos y pocas personas tenían acceso, con una concesión de televisión y cosas así, ahí yo tengo cualquiera con una identidad mínima, puede, una dirección de mail o un celular, por ejemplo, puede abrir una cuenta en nuestras redes sociales y tiene su canal, que es más o menos igual que el canal, no sé, de la CNN, ¿no?, en Twitter. O sea, no cambiaría mucho. Entonces se genera como esta esperanza de que, digamos, que los sin voz tengan voz, que sea más democrático en ese sentido, que cualquier persona que tenga algo que decir pueda decir, pero no necesariamente será escuchado. Fue un poco lo que mencionaba anteriormente. Entonces genera un otro problema. Dentro de la política, no solo hablar es importante, sino que ser escuchado, tener en cuenta y haber procesos deliberativos encima de eso, ¿no? Entonces esa es una primera problemática que con el tiempo vimos que no era así, que la voz no era digamos, un derecho adquirido solo por tener un canal de comunicación, ¿no? Entonces por ahí quedó un problema. El otro problema que surgió es que cuando le doy voz a cualquier persona, yo le doy voz a la persona con el mayor espíritu democrático posible, le doy voz a la persona que no está ni ahí con la política, pero también le doy voz a un neonazi, le doy voz a un terrorista, digamos, radical extremista, ¿no? Le doy voz a cualquier tipo de voz. Entonces se amplifica problemas que están en la sociedad, que no son culpa de las redes sociales, pero así como las relaciones sociales quedan visibles en lo digital, la voz de esa gente queda un poquito más visible en lo digital y es un poquito más difícil ignorar su existencia y se pueden potenciar algunos problemas. Y ahí se suma con una problemática muy intrínseca de las redes digitales, que las redes digitales suelen distribuir su contenido en base a señales que va capturando de la forma como tú interactúas con ella. Le pones me gusta en un contenido, comentas el contenido, mandas un mensaje directo a tu colega en la red social, a tu amigo, a tu novia, a tu novio. La red social interpreta eso como señales de que esta persona es importante para ti, por lo tanto, o ese contenido es importante para ti, esta temática es importante. Entonces va trabajando eso de forma a entregar contenido que según esa interpretación es lo más importante para ti. Son los llamados algoritmos, ¿no? Entonces lo que puede pasar muchas veces es que el algoritmo interpreta que te gusta un cierto contenido y te va tirando más contenido de ese tipo, y te puede ir, por ejemplo, en YouTube es muy estudiado que va radicalizando el tipo de contenido que te entrega. Entonces si tú eres, no sé, estás considerando dejar
la carne de vacuno, te va a empezar a tirar contenido vegetariano. Si eres vegetariano, te va a empezar a tirar contenido vegano. Si eres vegano, te va a empezar contenido radical de activismo, de alimentos, ¿no? Entonces, un poco esa idea es importante. Entonces, el rol de la mediación técnica dentro de las redes sociales es súper importante. Entonces, para quien quiere entender cómo hacer un buen uso, que después vamos a hablar un poquito más de detalle de eso, un buen uso de lo político, de las redes sociales en lo político, tiene que entender que hay intervención de un algoritmo y hay que aprender un poquito a dialogar con ese algoritmo. Bueno, las redes sociales tienen esa posibilidad de, digamos, aumentar la cantidad de voces a las cuales uno tiene acceso, ¿no? Entonces, por un lado, eso parecería que sería bueno, porque yo tengo más pluralidad de voces, más diversidad de opiniones, y yo podría, en un ambiente, digamos, saludable, deliberar en función de esas diferentes interpretaciones, ¿no? Pero hay dos problemas, ¿no? El primer problema es que no soy yo exactamente quien selecciona el contenido al cual seré expuesto, ¿no? Esa idea de deliberación racional perfecta no lleva en consideración procesos muy básicos psicológicos humanos que tienen que ver con digamos, con toda esa problemática, que son, por ejemplo, los sesgos, ¿no? Entonces, evidentemente, aunque yo sea racionalmente una persona muy deliberativa, yo quiero escuchar lo que dice la derecha, lo que dice la izquierda, lo que dice el centro, lo que dicen los nazis, lo que dice toda la gente, pero yo no le voy a poner me gusta a una cuestión extremista que va en contra de lo que yo creo, ¿no? Entonces, el software va a interpretar como que no me gusta, entonces no me va a mostrar otra vez. Entonces, si yo soy de izquierda y no pongo OK en contenidos de derecha, o si soy de derecha y no pongo me gusta en contenidos de izquierda, voy a ser menos expuesto a esos contenidos. Y eso me genera una problemática de que es, aunque yo sea expuesto a contenidos distintos, yo voy a tener mayor confirmación de mis pensamientos previos, ¿no? Un sesgo de confirmación. Entonces, eso puede generar, de cierta forma, una polarización social, una polarización política, en el sentido de que yo tengo constantemente contenidos que confirman lo que yo pensaba previamente, a pesar de que posiblemente soy expuesto porque mi familia o porque mis colegas del colegio piensan diferente, entonces soy expuesto a esos contenidos, pero también soy expuesto constantemente a contenidos que me confirman, ¿no? Entonces genera un distanciamiento en el diálogo, en vez de acercar el diálogo se distancia, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, también está, así como todos tienen voz, y así como hay algoritmos, así como un usuario normal puede aprender a lidiar con eso, también están los manipuladores de cualquier sistema sociotécnico, desde la invención de las elecciones, ¿no? Hay digamos, o de la propaganda, ¿no? La historia de la propaganda, hay intentos por que las personas crean en algo, aunque esto no sea benéfico para ellos, aunque no sea lo más adecuado, aunque no sea prudente, ¿no? Entonces también hay acciones de grupos organizados o con fines de lucro o con fines políticos, ¿no? Para empujar ciertas agendas políticas, ¿no? Entonces, ahí aparecen usuarios falsos en Facebook, por ejemplo, ¿no? Que están, no sé, desde promocionando una medicina hasta promocionando una idea, ¿no? Un punto político, hasta una manipulación más dentro de este ambiente social tecnológico, que es, por ejemplo, cuando yo tengo redes de usuarios actuando coordinadamente, ¿no? Que llamamos a la acción coordinada inauténtica, que no son personas reales, sino que son personas contratadas para poner me gusta en todo, para dar amplitud a ciertas demandas, a ciertas personas, a ciertos usuarios, ¿no? Entonces, cuando yo entro a mi red social y miro lo que está pasando, ese mapa, ¿no? De los contenidos que aparecen, de qué tantos me gusta hay aquí, y todo eso son señales que en mi cabeza yo voy interpretando para hacer mi juicio sobre si esa cuestión es importante o no, si hay apoyo o no, si ese político le gusta a la gente o no. Bueno, buena parte de eso es artificial, no es orgánica, no es, digamos, un retrato fiel de lo que es la realidad, ¿no? Y eso es una problemática importante que aparece también con las redes sociales y que afecta a la vida política de una forma
relevante, ¿no? Entonces, es un lado bastante negativo. Y por último, hay una otra cuestión que es súper importante, que es, así como todos pueden publicar sus ideas, sea la idea buena, mala, extremista o moderada, también están las personas que son imprudentes o que son directamente manipuladoras en el sentido de publicar cosas que no son reales o que no son o que son sesgadas o que son imprudentes. Entonces ahí está todo el ámbito de la desinformación que solemos discutir, en el cual hay desde contenidos que son imprecisos, ¿no?, hasta contenidos que son directamente manipulados, ¿no?, por ejemplo, con inteligencia artificial o con los deepfakes o otras manipulaciones de contenidos que tratan de pasar ideas que no son verdaderas, ¿no? Y yo me voy a detener un poquito lo impreciso, porque lo impreciso es un universo desde la teoría de conspiración hasta una afirmación de una influencer diciendo que hay una dieta nueva que es súper buena, pero que no hay ningún fundamento científico. Entonces, de ahí, con la mejor de las intenciones, para ella le sirvió la cuestión, y a ella se cree la influencer, bueno, eso entonces pasa. Entonces, es un problema que afecta a diversas dimensiones, y en lo político está eso de la imprecisión. Entonces, que haya un universo fragmentado con muchas fuentes de información y hay un montón de gente diciendo cosas diferentes, y hay alguien que de repente por alguna razón te gusta y que habla de fútbol, por ejemplo, ¿no?, y empieza a hablar de política. Tú vas a seguir también lo que habla de política, pero no tiene nada que ver con fútbol, no tiene información en eso, no tiene calificaciones. Entonces esa cuestión de las fuentes confiables de información para cada nicho, para cada dimensión de mi vida, es un tema que como que se complica en ese ambiente de redes sociales. Bueno, las redes sociales tienen un gran potencial democrático, pero están diseñadas para ser instrumentos comerciales, ¿no? Entonces no es el ambiente adecuado para que se dé un diálogo democrático. Yo abogo, así como otras personas, para que haya herramientas diseñadas con fines democráticos, o que haya por lo menos algunas presiones en el sentido de regular esas plataformas para que tengan un poco de accountability, un poco más de transparencia, para que uno, por ejemplo, como académico, pueda entender qué es lo que está pasando dentro de esa plataforma, y con eso ayudar a plantear, digamos, por ejemplo, formas de educar para usar la plataforma, ¿no?, formas de monitorear la actividad política. Entonces yo creo que por ahí hay una dimensión que es la parte de la regulación de esas plataformas, o el mismo diseño de plataformas dirigidas para ciertos usos, ¿no? Y por otro lado está lo que estamos haciendo acá un poco, que es educar un poco para el uso de las plataformas, un uso consciente de las plataformas, un uso sabiendo que hay riesgo de que haya contenidos imprecisos, sabiendo que hay un algoritmo que está jugando con tus características para entregarte contenido. Entonces, las dos dimensiones son bien importantes para un uso adecuado de esas plataformas en el contexto político. Bueno, como mencioné anteriormente, hay un riesgo particularmente importante, que es dejar en manos de entidades comerciales, ¿no?, un ambiente de conversación que tomó una relevancia singular en la sociedad nuestra, ¿no? Entonces, en el momento que no hay ningún tipo de, digamos, de presión porque sean ambientes saludables, lo que va a primar va a ser el aspecto comercial. Y cuando es así, yo puedo tener problemas como algoritmos, digamos, que son tendientes a tirar contenidos más radicales sin ningún problema para la plataforma, ¿no? O que haya gente que publique información que sea dañina para la salud o para la vida política o para cualquier otra dimensión de la vida, sin ningún riesgo para la plataforma. Entonces, ahí en el mundo hay una tendencia en Europa, en Canadá, en Australia, han aparecido legislaciones, ¿no? En Brasil se discutió y no lograron avanzar, para que las actividades de las plataformas sean más, digamos, que rindan cuentas de cierta forma a la sociedad, ¿no? Eso sería, digamos, una dimensión importante. Por otro lado, bueno, en el momento que las redes sociales te entregan contenidos, digamos, cada vez más segmentados, cada vez más de nicho, cada vez más reforzando tus creencias previas, ¿no?, para agradarte, para que tú te quedes más tiempo en la plataforma, porque esa es como la idea de la plataforma, ¿no?
Eso, el riesgo que tienes es que tú te asocies solo con gente que piensa parecido, que tú refuerces tus opiniones previas, no pienses críticamente y finalmente yo justamente me voy alejando de otros grupos y se genera lo que llamamos una polarización ideológica o afectiva en el cual se pierde un poco el centro del espectro político y pasan a tener grupos que se van radicalizando un poquito con instancias mayores en el espectro político sin dialogar mucho. Y eso no es necesariamente malo en ciertos aspectos, porque claro, hay cuestiones que merecen ser tratadas así, pero puede generar problemas en la propia cohesión social, ¿no? Y la fragmentación de los discursos también, cuando yo tengo demasiadas fuentes de información, es más difícil encontrar consensos. Yo puedo tener un poco más de dificultad de tener, digamos, grupos cohesos en torno a ciertos temas. Por ejemplo, dentro de la familia puede haber problemas, ¿no? Entonces hemos visto algunos problemas relacionados al uso de redes sociales y la cohesión social. Bueno, espero que estos pequeños consejos y informaciones les sirvan, ¿no? Para que se preparen mejor para enfrentar esa vida en redes sociales mezclada con la política.